Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Vamos a dar unos minutitos que las personas se vayan conectando con audio para que puedan prestar atención desde el inicio. Bueno, son las 2:11, entonces vamos a dar inicio. Buenas tardes, tengan todos, profesores, profesoras, estudiantes en general. Mi nombre es Alejandra Soto y soy asistente de READER. En esta tarde me complace saludar a la profesora Jessica Rocard, encargada de la red, a la profesora Bárbara Miranda, a quien le agradecemos de haber tenido la iniciativa de solicitar esta actividad, y a Carolina Vindas, a quien esperamos escuchar el día de hoy. Es para READER un placer facilitar la charla sobre el programa País de Carbono Neutralidad, requisitos técnicos para la participación del sector empresarial, a cargo de Carolina Vindas Chacón, asesora técnica del proyecto NDC Action de ONU Ambiente. Carolina es egresada de la carrera de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha trabajado como consultora para el Centro de Investigación de Protección Ambiental del TEC en temas relacionados con economía circular, producción más limpia y análisis de ciclo de vida. Desde el 2021 funge como asesora técnica del proyecto NDC Action de ONU Ambiente, tiempo en el que ha asesorado a la Dirección de Cambio Climático del MINAE, apoyando específicamente al programa País de Carbono Neutralidad. Sin más que agregar, le cedo la palabra a Carolina y esperamos que esta actividad sea de mucho provecho para todos los presentes. Muchas gracias, Alejandra. Nada más que me permitan, por favor, compartir pantalla. Mientras tanto, bueno, un gusto saludarles. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes el día de hoy y muchas gracias por la invitación y específicamente a Jessica, que fue quien me contactó. Es un gusto estar con ustedes. Ahora sí puedo compartir. ¿Me confirman cuando están viendo mi pantalla, por favor? Ya se ve bien. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. Bueno, ya me presentaron, muchas gracias. Mi nombre de igual manera me vuelvo a presentar, es Carolina Vindas. Y como lo comentaba Alejandra, desde hace año y medio he tenido la oportunidad de colaborar con el proyecto NDC Action de ONU Ambiente como asesora técnica y he tenido una importante participación en el programa País de Carbono Neutralidad. Entonces, bueno, el día de hoy tengo muchas cosas por contarles, entonces voy a tratar de ser concisa y bastante clara para que al final podamos tener un espacio de discusión, para que veamos las consultas que surjan durante la charla y cualquier otro comentario. Cuando me pidieron que les ayudara con esta charla, bueno, me solicitaron que querían ver cuáles eran los requisitos para involucrar en el sector empresarial en el programa País de Carbono Neutralidad. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en dos categorías que están muy relacionadas con procesos, productos y organizaciones. Pero antes de comenzar, me gustaría contarles un poquito sobre mi proyecto, el proyecto al que represento, que en realidad ha estado generando un impacto muy positivo en el sector empresarial y tiene diferentes proyectos en los cuales está trabajando. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Entonces, como les contaba, mi proyecto NDC Action es un proyecto de ONU Ambiente y de la Asociación DTU y es financiado por la iniciativa IKI del Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania. Este es un proyecto que apoya a 10 países, entre los cuales tenemos a Costa Rica, Argentina y Colombia como países de la región latinoamericana, y tenemos otros países fuera del continente como Marruecos, Ghana y otros por ahí. La idea del proyecto es apoyar a los países a traducir sus contribuciones nacionalmente determinadas en acciones que sean concretas, listas para ser ejecutadas y financiadas. Recordemos que las contribuciones nacionalmente determinadas son esos compromisos que han establecido los países a través del Acuerdo de París
y en muchos de los casos existen retos relacionados a la implementación del papel a la práctica de cada una de esas contribuciones nacionales determinadas. Entonces, lo que busca el proyecto es que cada uno de los países identifique sus NDCs más ambiciosas y pues se les dé el apoyo para que puedan trabajar en ellas. El proyecto tiene una duración de 4 años, empezó en el 2019 y se espera concluir en el 2023. Y en el caso de Costa Rica, se ha trabajado específicamente con la implementación del eje 6 del Plan Nacional de Descarbonización, que habla sobre la transformación del sector industrial mediante procesos y tecnologías que utilicen energía de fuentes renovables y otras fuentes eficientes y sostenibles de baja y cero emisiones. Entonces, a través de este proyecto, ¿qué se ha hecho? Bueno, se ha trabajado en la creación de metodologías para elaborar hojas de rutas sectoriales. Este tema, las hojas de ruta, es un tema sumamente interesante que necesitamos otra charla para comprenderlo y para entender bien su alcance, pero resumidamente, para contarles un poquito, lo que busca es identificar aquellas estrategias y acciones que pueden implementar los diferentes sectores de nuestro sector productivo para reducir sus emisiones, y que esas acciones y esas metas que definan cada una de las organizaciones estén basadas en ciencia y generen a su vez ahorros económicos. Entonces, a partir de esta metodología que ya se creó, se han diseñado 2 hojas de rutas sectoriales. Una está relacionada con el tema de los refrigerantes y otra está relacionada con el consumo de energía en la industria, y se está en proceso de elaborar otras hojas de ruta asociadas con el sector pesquero, el sector de la caña, el sector de productos de madera y demás. Y se han hecho pilotajes también para evaluar el desempeño de esta herramienta en algunas empresas del sector de alimentos y bebidas. Entonces, esta es una herramienta muy interesante porque, como les digo, hace una evaluación primero en cada uno de los sectores participantes y les dice, bueno, ustedes de aquí al año tal tienen que hacer estos cambios para apoyar a la descarbonización de su sistema productivo. Y bueno, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, existen estas tecnologías y tienen este precio, y en fin, incluye un análisis técnico, económico y ambiental sobre el costo y el beneficio de implementar cada una de esas medidas. Entonces, bueno, eso es una parte de lo que hemos trabajado, pero muy importante que se ha apoyado al programa País como una herramienta oficial para el involucramiento del sector privado. Entonces, en este aspecto, el proyecto ha apoyado a la actualización de los requisitos para participar en el programa País, y también se han realizado diferentes capacitaciones abiertas al público y gratuitas, y hemos tenido un alcance de 1,400 personas solo en una sesión de capacitaciones. Y aquí es donde ya voy a empezar a tocar el tema del programa País, porque como les decía, en este periodo en el que he colaborado con el proyecto, pues mi función principal ha sido dar respaldo a este programa. Entonces, para entender un poquito sobre cómo surge el programa País, hay que entender el contexto histórico en temas de cambio climático y carbono neutralidad en nuestro país. Siempre me encanta resaltar que hemos nacido en un país que es súper ambicioso en temas de ambiente y cambio climático, y por esta razón hemos sido considerados líderes en materia ambiental a nivel mundial. Entonces, en el 2007 se estableció la meta de que Costa Rica iba a ser carbono neutral al 2021. Y si bien es cierto, no logramos ser carbono neutrales al 2021 por diferentes aspectos, este acontecimiento marcó un punto de inflexión en todas las acciones, las políticas, los planes que se estaban realizando en nuestro país en temas de acción climática, relacionadas con el eje de adaptación y con el eje de mitigación al cambio climático. Entonces, en el 2012 se oficializa el programa País de Carbono Neutralidad en su primera versión, que, como les digo, esta es una de las estrategias más importantes que el país ha desarrollado en temas de mitigación y que está relacionada con el sector privado. La primera versión, bueno, se publica en el 2012
En el 2011, tal vez para explicar un poquito esto, que es bastante importante, se había creado en Costa Rica y en el mundo la primera norma relacionada con carbono neutralidad. En el 2011 empezamos a hablar de este tema de carbono neutralidad y se creó la norma 120106. Permítame por acá señalar. 120106, que posteriormente en el 2016 se actualiza, mejora muchísimos requisitos y se convierte en la INTE 5, la norma costarricense para demostrar carbono neutralidad en organizaciones. Esta norma es hasta el momento única, no existe ninguna otra norma en el mundo que se parezca a esta norma, es decir, no tenemos normas de referencia. Sin embargo, sí les comento que actualmente se está creando una norma ISO para demostrar carbono neutralidad, no solo en organizaciones, sino en productos, eventos, servicios y demás. Y entre los líderes de la creación de esta norma, pues se encuentra nuestro país por ser pionero en temas de carbono neutralidad. Ok, una vez que ya teníamos esta norma oficializada en el 2016, pasa un par de años y se oficializa la segunda versión del programa País de Carbono Neutralidad, una versión completamente mejorada que ya tenía requisitos mucho más claros. Como les digo, esto ha sido todo un proceso de aprendizaje, entonces la diferencia entre la primera versión de la categoría a la segunda versión es bastante significativa y lo que siempre se ha buscado es la mejora continua y la rigurosidad del programa. Entonces, en este caso, en el 2018, además de mejorar la norma que ya teníamos, se incorpora, el programa que ya teníamos, se incorpora una nueva categoría que está orientada a comunidades. En ese caso, se le llamó la categoría cantonal porque se quería trabajar con los cantones para que estos también pudieran demostrar la carbono neutralidad en sus territorios. Y en el año 2021, me estoy ahí brincando algunos acontecimientos que después podemos conversar, en el año 2021 se crea o a través de un decreto se oficializa el programa País para el liderazgo climático, que como parte de este programa se vuelve a actualizar el programa País de Carbono Neutralidad que ya teníamos y se agregan otros elementos súper importantes e interesantes que ya vamos a ver. Entonces, el programa País para el Liderazgo Climático se crea a través del decreto ejecutivo 42.888, del MINAE. Se crea, se oficializa el 13 de mayo del año 2021, hace aproximadamente un año y un mes, con el objetivo de potenciar de forma integral la acción climática desde el enfoque de adaptación y de mitigación. Entonces, aquí hay dos conceptos sumamente importantes. Mitigación, cuando hablamos de mitigación, estamos hablando de aquellas estrategias o aquellas acciones que nos ayudan a disminuir las emisiones atmosféricas que generamos como producto de nuestras actividades o a evitarlas. Cuando hablamos de adaptación, son todas aquellas acciones que implementamos para adaptarnos a aquellos efectos del cambio climático que ya no podemos evitar. Como ya sabemos, el IPCC en su último informe, bueno, dijo que el incremento en la temperatura es indiscutible, que está asociado al aumento en las emisiones que estamos generando a través de nuestras actividades, a través de las actividades antropogénicas. Y se dice que si llegamos a un aumento de 1.5 grados Celsius en la temperatura media global de la media global, pues ya vamos a tener efectos irreversibles. Entonces, bueno, ya tenemos que adaptarnos ante esos efectos. Y actualmente hemos aumentado en 1.1, así que nuestra realidad es que tenemos muy cerca el aumento del 1.5 y lo que queremos hacer es evitar llegar a un aumento de 2 grados Celsius, que ya sería, pues sería catastrófico para nuestro planeta, nuestra vida en la Tierra. Entonces, para seguir con el tema del programa País para el Liderazgo Climático, como les digo, busca impulsar ambos ejes, adaptación y mitigación. Y por eso se compone del programa País para la adaptación climática y del programa País de carbono neutralidad, que era el que ya existía. Entonces, podemos ver
el programa País de Liderazgo Climático como una gran sombrilla donde se ubica el programa País para la Adaptación Climática y el programa País de Carbono Neutralidad. En el caso del primero, el programa País de Adaptación Climática, pues aún estamos en proceso de construcción. De hecho, hace poco empezamos con los primeros talleres, bueno, se hizo con ciudadanía, con municipalidades, organizaciones, sector público y privado, para construir este mecanismo de reconocimiento a las organizaciones y comunidades implementando acciones para adaptar a sus comunidades y adaptar a sus procesos productivos ante los efectos del cambio climático. Y tenemos el programa País de Carbono Neutralidad, que es específicamente en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, el programa País de Carbono Neutralidad, bueno, es un mecanismo voluntario, completamente voluntario y creado por el Gobierno de la República que busca reconocer la adecuada gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero de diferentes actores, llámese centros educativos, productos, organizaciones, eventos y demás, con el fin de apoyar los compromisos del país en materia de acción climática. Entonces, el programa País pues es una estrategia de mitigación, una de las más importantes que apoya los objetivos que se han establecido en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Descarbonización y los compromisos internacionales establecidos en la Contribución Nacionalmente Determinada y el Acuerdo de París. Entonces, para repasar estos dos grandes compromisos que ha establecido nuestro país, bueno, debemos de hablar del Plan Nacional de Descarbonización y de la Contribución Nacionalmente Determinada. Entonces, el Plan Nacional de Descarbonización que se establece o se crea en 18 tiene como meta que al año 2050 Costa Rica cuente con una economía descarbonizada, que haya alcanzado el nivel de emisiones más bajo posible de forma consistente con la meta climática global de limitar el aumento de temperatura en 1.5 grados Celsius. Entonces, este es el plan o la trayectoria que nos dice qué acciones debemos de ejecutar como país para alcanzar al 2050 esta economía descarbonizada. Entonces establece metas muy específicas en 3 periodos. El periodo 2018-2022, al 2030 y al 2050. Y completamente vinculado al Plan Nacional de Descarbonización, tenemos la contribución nacionalmente determinada, que, como les explicaba al inicio de la sesión, está relacionada a los compromisos que los países establecen en el Acuerdo de París. Las contribuciones nacionalmente determinadas deben de ser actualizadas cada 5 años por los países miembros. En nuestro caso, pues actualizamos, bueno, creamos nuestra primera contribución nacionalmente determinada en el año 2015 y en el 2020, a finales del 2020, se actualizó y se hizo mucho más ambiciosa y se fijaron metas tanto en el eje de mitigación como de adaptación. Ahora bien, como les comentaba, el programa País, su primera versión se crea por primera vez en el año 2012, arrancando con una categoría organizacional. Y en el 2018 se actualiza la categoría organizacional y se crea una categoría cantonal. ¿Qué pasó en el 2021? Cuando en el 2021 se crea el programa País para Liderazgo Climático, se actualizan las categorías existentes. La categoría organizacional 2.0 se empieza a llamar organizacional, perdón, 2.0 versión 2, y la categoría cantonal se traduce en la categoría comunidades. Para cada una de estas se hicieron cambios importantes. Vamos a profundizar un poco más en los cambios y los requisitos para participar en el organizacional, en la comunidad, pues no la vamos a ver a profundidad, pero sí se mejoraron requisitos de forma de que para las comunidades fuera más fácil implementar el programa País y que sus inventarios tuvieran una mayor duración para que puedan implementar acciones de reducción y demás con mayor facilidad. Adicionalmente, se crea la categoría productos, que también vamos a hablar de ella hoy, y la subcategoría eventos y la subcategoría centros educativos, que estos tres, bueno, son nuestros nuevos lineamientos de participación en el programa País.
De esta forma, a modo de resumen, tenemos tres categorías: la categoría productos, la categoría comunidades, que es tanto para distritos como para cantones, la categoría organizacional y dos subcategorías: las centros educativos, que es muy similar a la categoría organizacional. Básicamente lo que hace es una simplificación de requisitos para facilitar la participación de centros educativos, llámese escuelas y colegios. Y la categoría productos, perdón, la subcategoría eventos, que forma parte de la categoría productos y que se crea una subcategoría, perdón, específica para los eventos, dado que, si bien es cierto, son un producto, tienen características un poquito diferentes que van a requerir requisitos diferentes, ponente. Entonces, como les decía, vamos a enfocarnos en los requisitos para participar en la categoría organizacional y la categoría de productos. La categoría organizacional está diseñada para reconocer la adecuada gestión de gases de efecto invernadero de organizaciones. Y cuando hablamos de organizaciones, no solamente vamos a pensar en una empresa o en una industria, también podemos pensar en instituciones públicas, en universidades, en organizaciones sin fines de lucro, en empresarios, en fin, así es como lo define la norma INTV5 a una organización. Y cada una de estas puede participar en el programa País de Carbono Neutralidad. Entonces podemos tener tanto sector público como sector privado. Bueno, ya lo hemos hablado, el programa País ha tenido una trayectoria donde se han creado tres versiones diferentes. La última versión se oficializa en el año 2021 y de hecho en mayo de este año fue que empezó a funcionar, el 13 de mayo, hace poquito, empezó a funcionar esta categoría. Entonces ya todas las organizaciones que están participando en el programa País pues tienen que estar alineadas a los nuevos requisitos del programa. Ok, para participar en el programa País, yo como organización puedo obtener 5 tipos de reconocimientos. Entonces, leyendo de abajo hacia arriba, podemos optar por un reconocimiento carbono inventario o carbono reducción plus, carbono neutral o carbono neutral plus. Entonces, cada uno de estos reconocimientos va a depender de las acciones que mi organización implemente. Y ojo, no es necesario que una organización en su primer año de participación opte por la categoría carbono inventario. Puede hacerlo con la categoría carbono neutral plus. En realidad no hay restricciones en cuanto a eso. Lo que busca el programa es reconocer las acciones que pueda realizar la organización. Pero bueno, ¿qué es esto de carbono neutralidad? ¿De qué trata la carbono neutralidad? La carbono neutralidad la podemos explicar muy sencillamente a través de la ecuación que estamos viendo en la diapositiva, donde la organización debe medir su inventario de gases de efecto invernadero. ¿Esto qué implica? Medir todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan como producto de sus actividades. Adicionalmente, se miden las remociones de CO2 que hayan sido producidas a través de proyectos forestales y otros. Y también medir las reducciones que la organización implementa gracias a acciones específicas que han sido previamente planificadas, que buscan evitar que esas emisiones que estábamos generando pues se generen o también ayudar a que se disminuyan. Entonces, cuando cuantificamos esto, las emisiones, menos las remociones, menos las reducciones, estamos hablando del inventario de gases de efecto invernadero. Si a este inventario le quitamos o le restamos las compensaciones, que las compensaciones son básicamente créditos de carbono que compramos para neutralizar nuestra ecuación, entonces deberíamos de obtener una ecuación igual a cero. Cuando la ecuación es igual a cero, decimos
Si adicionalmente implementamos proyectos que hayan sido previamente planificados con el objetivo de generar reducciones, podemos hablar de una carbono reducción. Si adicionalmente implementamos otras acciones que van más allá de reducir, es decir, no solamente estamos reduciendo en nuestros límites operacionales, sino que también estamos ayudando a otras empresas a reducir sus emisiones o a hacer su inventario y demás, es decir, tenemos un alcance más amplio, podemos optar por un reconocimiento Carbono Reducción Plus. Si adicionalmente compramos esos créditos de carbono para compensar nuestra huella o tenemos suficientes remociones para que la ecuación que vimos hace un rato sea igual a cero, podemos hablar de la carbono neutralidad, porque recuerden lo que hicimos fue neutralizar nuestra ecuación. Y de igual manera, si mis acciones van más allá, puedo obtener un reconocimiento Carbono Neutral Plus, que se obtiene de igual manera si tengo reducciones buenísimas, que con respecto al año pasado reducí más de un 7.5%, ayudé a una escuela a hacer su inventario, formo parte de una alianza que tenemos donde hay varias empresas que están relacionadas con el programa País y que impulsan el programa País. Bueno, esta serie de acciones nos ayudan a obtener un reconocimiento plus, que puede ser neutral plus o reducción plus. Ahora bien, todos estos procesos se basan en requisitos que son, que están escritos en la norma INTE 5. La norma INTE 5, si recordamos cuando les explicaba el contexto histórico del programa País, es esa norma nacional que ha sido desarrollada para demostrar carbono neutralidad en organizaciones. Entonces, la norma es la que nos establece el paso a paso para que una organización pueda declararse carbono neutral o pueda declarar que está implementando acciones que generan reducciones. Adicionalmente, cuando yo elaboro mi inventario, tengo que seguir también una norma internacional llamada ISO 14064, parte 1, que es la que me dice cómo tengo que realizar la estimación de mi inventario. Entonces, esto sumado a los lineamientos del programa País, es lo que la organización debe cumplir para participar y obtener el reconocimiento. Ahora bien, ¿quién evalúa esto? ¿Quién me dice que realmente realicé el proceso conforme a la normativa? Bueno, existen organismos de verificación que deben de estar acreditados por el ECA, que son quienes se encargan de evaluar que todo el proceso haya sido realizado conforme a las normas y los requisitos de referencia. Este proceso de verificación es un esquema de evaluación que se basa en el Sistema Nacional para la Calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso que estos organismos van a evaluar realmente nos puede asegurar que vamos a tener transparencia y vamos a tener credibilidad en los procesos que han sido que se han implementado para obtener algún reconocimiento del programa País. En este momento tenemos 4 organismos de verificación, entre ellos tenemos INTECO, LSQA, CTG, Green Trust Foundation, y se ha apoyado desde el programa País para que más organismos logren alcanzar esa acreditación. Una vez que la empresa obtiene una opinión de verificación, que imagínense que es como un certificado donde el organismo de verificación dice que mi proceso es conforme, se emite una opinión, esta opinión, y con esta opinión las empresas van a la Dirección de Cambio Climático y solicitan su reconocimiento. Entonces, bueno, por el momento se ha trabajado siempre con un formulario, pero pronto vamos a solicitar toda esta información a través del Sistema Nacional de Métrica en Cambio Climático, que lo que nos va a permitir, además de accesar nuestra información de una forma mucho más fácil, es que también los resultados de todos los inventarios de las empresas puedan estar en una página donde yo, cualquier persona, pueda ir
a revisar cuánto es lo que se está reportando a través del programa País. Y en realidad, bueno, si ustedes buscan Sinamec en Google, ya pueden acceder a la página y hay datos bastante interesantes sobre cuáles son las emisiones que se han reportado año a año, dependiendo de la provincia, el sector productivo y demás. Y bueno, no está solamente, el proceso no llega hasta ahí, sino que para participar, además de haber cumplido con los requisitos técnicos, también tengo que cumplir con requisitos administrativos. O sea, mi empresa tiene que cumplir con requisitos administrativos y legales. Entonces, por ejemplo, bueno, que mi empresa tenga una personería jurídica, que mi empresa esté al día con las cuotas de la caja, que esté al día con la municipalidad, que bueno, en fin, que no tenga causas ambientales abiertas, por ejemplo. Eso también se evalúa y es necesario que se cumpla para otorgar el reconocimiento. Y una vez que ya la DCC dice que está cumpliendo con todos los requisitos, entrega un certificado y un derecho a un uso de símbolo, que es cuando ustedes ven que, que una organización pues tiene un sellito que dice carbono neutral. Ahora bien, ¿cuáles fueron las principales modificaciones que se realizaron en esta segunda versión del programa País? Bueno, la opinión de verificación, que era este certificado que les contaba, que en realidad no es un certificado, es una declaración, esto podrá ser publicado por la SC en los medios que considere pertinentes, es decir, va a ser información pública a partir de ahora. Se establece también como obligatorio la estimación de incertidumbre de cada fuente de emisión y remoción y la incertidumbre total del inventario de gases de efecto invernadero. Este es un requisito que en realidad no fue que el programa País inventó, sino que es un requisito asociado a la norma 14.064 parte 1, que bueno, se establece también para aumentar la rigurosidad del proceso, que para cada fuente de emisión, para cada factor de emisión utilizado y demás, pues se tiene que estimar la incertidumbre asociada a cada uno de estos con la finalidad de tener una incertidumbre total. Esto es únicamente para efectos de reporte, pero se espera que cuando ya las organizaciones estén más avanzadas en la estimación de incertidumbre, pues incluso las compensaciones, pues tengan que considerar el aspecto de la incertidumbre, ¿verdad? Porque recordemos que la incertidumbre lo que nos indica es la dispersión de un dato y qué tan confiable es ese dato. Entonces yo puedo decir, bueno, mi inventario son 1.000 toneladas de CO2, pero tengo una incertidumbre de un 5%. Entonces puede que esté reportando 1.000, pero sea 1.000 más un 5% o 1.000 menos un 5%. Entonces, esto es lo que nos permite la estimación de incertidumbre. Y también se establece el reporte obligatorio, la cuantificación de emisiones directas y emisiones indirectas significativas. Y esto es un cambio bastante importante porque antes, cuando íbamos a hacer los límites de nuestro inventario, hablábamos de las emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Entonces, las emisiones de alcance 1 eran todas aquellas emisiones que yo podía controlar, es decir, que se generaban dentro de mi compañía. Por ejemplo, pensemos bueno, tengo una planta de diésel para la generación eléctrica, entonces las emisiones que se generan en esa planta eléctrica, bueno, yo tenía que asumirlas porque yo en realidad puedo controlarlas, porque están dentro de mis límites operativos. Las emisiones indirectas son todas aquellas emisiones que se generan por mi culpa, por decirlo así, como consecuencia de mis actividades, pero que yo no puedo controlar. Entonces, por ejemplo, pensemos en las emisiones asociadas a las aguas residuales. Puede que mis aguas residuales las envíe a un alcantarillado público y yo no tengo injerencia en cómo esas aguas son tratadas, pero son generadas por mis operaciones. Entonces eran consideradas o son consideradas emisiones indirectas. Antes era obligatorio únicamente estimar esas emisiones directas y las emisiones indirectas asociadas únicamente al consumo de energía eléctrica. Ahora se establece como obligatorio identificar las emisiones indirectas que son significativas, es decir, que pueden tener un gran impacto en mi huella de carbono. Entonces, ¿por qué? Porque habían muchas empresas
sus mayores emisiones están fuera de su control y no se están gestionando. Entonces, esto intenta que tengamos una perspectiva de ciclo de vida y nos hagamos responsables también por aquellas emisiones que no podemos controlar. Entonces, esta fue una de las principales modificaciones, que ahora además de emisiones directas, tenemos que reportar emisiones indirectas significativas. Están las emisiones indirectas por energía importada, que esto sigue siendo obligatorio, el consumo el reporte de emisiones por consumo de energía eléctrica, y también otras emisiones indirectas que la organización considere significativas. Y para considerar qué es significativo o no, pues hay que hacer todo un proceso de identificación que la organización lo puede realizar, que es un tema que tiene su cierta complejidad. Entonces, estas en realidad son las categorías en las cuales se dividen las emisiones que debemos de reportar cuando hacemos nuestros inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, aquí viene un ejemplo de, por ejemplo, de emisiones indirectas causadas por bienes que cumple la organización, que es un ejemplo o una categoría que establece la norma. Entonces, bueno, si yo tengo una planta de producción de leche, pero yo compraba la leche, antes no consideraba las emisiones generadas por la fermentación entérica del ganado y ahora sí tengo que considerarlo. O, por ejemplo, emisiones indirectas de GEI causadas por transporte tercerizado. Bueno, antes yo producía mi producto y listo, ya de la puerta para adelante no era mi responsabilidad. Entonces, bueno, ahora sí tengo que hacerme responsable de esas emisiones si se considera que es significativo. Y para ir terminando el tema de las organizaciones o el tema de la categoría organizacional, bueno, les comento que esta ha sido la participación de organizaciones o la incorporación de organizaciones a lo largo de los años, y actualmente tenemos 203 organizaciones que participan de forma activa en el programa País. ¿Eso qué quiere decir? Que año con año han renovado sus inventarios de gases de efecto invernadero, dado que estos tienen un vencimiento de un año, por decirlo así, el certificado se vence después de un año de emitido. Entonces, estas 203 organizaciones participan de forma activa en el programa País. Si ustedes quieren conocer cuáles son las organizaciones que forman parte del programa País, pueden ingresar a la página de la ASC, que tal vez más adelante se las pongo por acá, y consultar el apartado del programa País, quiénes somos, y ahí aparece toda la lista de las empresas. Entre estas, ojo, qué interesante, tenemos 117 organizaciones que son carbono neutralidad y 41 que son carbono neutralidad plus. Es decir, han neutralizado su ecuación y adicionalmente han implementado acciones que van más allá. Se han reportado cerca de 10.830.000, bueno, 25.000 toneladas de CO2. Y estas han sido las reducciones. Se dice que más de 1.428.000 toneladas de CO2 han sido reducidas, compensadas y removidas. Y hemos cuantificado que cerca de 34 millones de dólares han sido invertidos en proyectos de reducción y compensación relacionados con el programa País. Y muy importante, la SC ha elaborado diferentes recursos que, si igual están interesados en el tema, pueden ingresar a la página y descargarlos, porque son herramientas, guías, metodologías, lineamientos y demás que buscan facilitar la implementación de los requisitos en las organizaciones. Entonces, esto de igual manera está en la página del programa País, que ahorita al finalizar las sesiones comparto el link. Ahora bien, eso era sobre la categoría organizacional. La categoría productos es la categoría que les digo que es muy reciente, que en mayo del 2021 se oficializó y a partir del 13 de mayo del 2022 pues ya está en funcionamiento. Esta es una categoría que aplica para productos únicamente. Entonces, cuando hablamos de productos, hablamos de bienes y servicios que se produzcan, fabriquen, ensamblen, comercialicen, distribuyan, exporten y demás en nuestro territorio, en el territorio costarricense. Como les decía, los eventos son clasificados como productos, pero tienen características muy particulares. Entonces, los lineamientos que aplican para la categoría de productos son diferentes para la categoría de eventos. Entonces, los incluimos en otra subcategoría.
Cuando hablamos de un producto, les decía, puede ser un servicio. Entonces, pensemos que un producto puede ser un servicio de hospedaje, por ejemplo, puede ser un servicio de alimentación, un servicio sí, de alimentación, de limpieza y demás. O también pueden ser materiales procesados, materiales sin procesar, una herramienta de cálculo, un software, en fin, cualquier bien o servicio que produzca, que tenga alguna función. La categoría de productos forma parte integral del Programa Nacional de Etiquetado Ambiental y Energético de Costa Rica. El Programa Nacional de Etiquetado Ambiental y Energético de Costa Rica es una iniciativa que busca impulsar el etiquetado tipo 1 y tipo 3. No sé si han escuchado hablar sobre estos tipos de etiquetas, pero en fin, estas se relacionan a esas declaraciones que pueden hacer las organizaciones sobre sus productos, pero que esas declaraciones han sido verificadas por una tercera parte y que tienen credibilidad. No sé si a ustedes les pasa que ahora van al supermercado y tal vez quieren buscar un producto que tenga un menor impacto ambiental y se encuentran con una gama de opciones donde dicen, bueno, esta bolsa es biodegradable, esta otra es compostable, este producto es amigable con el ambiente, en fin. Pero realmente saber si lo que están diciendo los productores o este comercio o para este producto es cierto o no, es a veces en lo que nos quedamos ahí como varados. Entonces, el etiquetado tipo 1 y el etiquetado tipo 3 buscan que esas declaraciones tengan una consistencia técnica, que estén basados en ciencia y que haya habido una verificación de tercera parte. Este programa, bueno, fue oficializado en el 2019 y como les digo, está relacionado a, bueno, el objetivo 12 de consumo y producción responsable y busca precisamente eso, implementar acciones para que tanto consumidores tengamos las herramientas para escoger productos de menor impacto ambiental y que los productores también tengan las herramientas para comunicar los buenos impactos ambientales que están generando o simplemente comunicar la huella ambiental de sus productos. Entonces, es importante acá recalcar que el Programa Nacional de Etiquetado Ambiental y Energético, cuando habla de etiquetado tipo 3, habla de análisis de ciclo de vida. Y a través de los análisis de ciclo de vida, que ya se los voy a explicar, se pueden cuantificar diferentes impactos asociados a diferentes aspectos ambientales. En el caso del programa País, únicamente nos enfocamos en la categoría de cambio climático, porque lo que nos interesa es estimar huellas de carbono. Sin embargo, el programa nacional de etiquetado ambiental energético, pues involucra una serie de huellas que buscan calcular la huella ambiental. Y bueno, ¿por qué se crea una categoría de productos? Bueno, porque nuestros mercados son cada vez más exigentes en términos ambientales. Les comento, por ejemplo, el caso de Europa, que ellos están diseñando una metodología para realizar una preferencia de aquellos productos que se importen y que tengan una etiqueta tipo 3 que se base en un análisis de ciclo de vida. Entonces, bueno, esto además de abrirnos la apertura a muchos mercados, bueno, pues también ayuda a los procesos productivos o a las empresas a identificar aquellas etapas del ciclo de vida de sus productos que generan mayores impactos. La carbono neutralidad en productos se define de una forma muy similar a como definimos la carbono neutralidad en organizaciones. Únicamente la diferencia es que en lugar de calcular un inventario de gases de efecto invernadero, vamos a hacer una huella de carbono producto. Y la huella de carbono producto se realiza a partir de un análisis de ciclo de vida, que el análisis de ciclo de vida es esa herramienta que nos permite cuantificar los impactos ambientales potenciales asociados a las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto, llámese un bien o un servicio. Entonces, cuando se hacen estos análisis, la idea es considerar las etapas que van desde la extracción de la materia prima, su manufactura, su uso y su disposición final.
Y esto también quiero que lo relacionemos con el concepto de economía circular, porque finalmente también lo que se busca es que podamos cerrar el ciclo de vida de un producto. Entonces, que en lugar de llegar a su fin de vida, pues podamos recuperar esos materiales y reincorporarlos a la cadena productiva. A mí me encanta el tema de análisis de ciclo de vida porque nos permite tomar decisiones reales basadas en ciencia. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, bueno, ¿qué genera un menor impacto ambiental? Utilizar, bueno, consumir agua en una botella desechable o de PET, o consumir agua en una botella de vidrio, o consumir agua en una lata de aluminio. Entonces, bueno, puede que ustedes me respondan que el vidrio, porque tal vez es lo que está en tendencia, pero no necesariamente va a ser el vidrio. Todo va a depender del ciclo de vida, del análisis de ciclo de vida de ese producto. Por ejemplo, está el tema de la leche, que es un ejemplo que me encanta, la leche de almendra y la leche de soya y todas estas leches que son alternativas a la leche de vaca, que a veces pensamos, bueno, no, aquí lo que genera un menor impacto ambiental de fijo la leche de almendra en comparación a la leche de vaca, porque no está ese proceso de fermentación entérica que tiene el ganado y demás. Pero a veces traer ese producto desde, no sé en este caso realmente a dónde producirán la leche de almendra que por ejemplo yo consumo en mi casa, pero traerlo, ese viaje y demás, puede que esté generando más emisiones de lo que podría generar la leche que es producida en nuestro país. Entonces, de eso trata el análisis de ciclo de vida, de que empecemos a desarrollar esa espinita de estudiar realmente cuáles son los impactos que están asociados a cada etapa del ciclo de vida y que podamos compararlos con otros productos, porque en realidad es muy difícil encasillar a un producto como de menor o mayor impacto ambiental sin conocer cuáles son todas sus etapas. Y no solamente la etapa final, tal vez de disposición, como en el caso de las botellas, sino también de producción, cuánto consume el proceso de reciclaje, a dónde tengo que reciclarlo, cómo fue su producción, cómo fue la extracción de la materia prima y demás. Este es un ejemplo de un análisis de ciclo de vida realizado para calcular la huella de carbono de un jeans. Este ejemplo es de Argentina, es un caso de estudio de Argentina, donde cuantificaron que un pantalón jeans de hombre clásico recto, talla 34, genera 4,65 kilogramos de CO2 equivalente. Y aquí, bueno, aquí ellos incluyen como todos los procesos que incluyeron en su estudio y los resultados que obtuvieron. Entonces, vean qué interesante. Por ejemplo, en el impacto potencial al calentamiento global, ellos identifican que la fabricación del pantalón aporta un 23% de las emisiones, es decir, un 23 de este 4,65 está asociado a la fabricación. La producción de la tela aporta en un 43%. Entonces, yo como organización que quiero disminuir las emisiones de mi producto, pues ¿a dónde me tengo que ir primero? Bueno, a ver qué es lo que está generando estas altas emisiones, por ejemplo, en la producción de la tela. Entonces empiezo a desmenuzar los procesos. Me voy a la producción de la tela y busco a ver qué está generando tanta emisión. Entonces me doy cuenta que hay todo un proceso productivo para el algodón, un proceso de manufactura y demás que genera determinada emisión. Y ojo que puede ser que la producción de la tela, en el caso de la huella de agua, no genere tanto impacto, sino que sea otro los procesos. Entonces, también es importante que cuando se habla de análisis de ciclo de vida, se hagan estudios integrales para también no implementar acciones de reducción para carbono que van a incrementar los impactos en agua o en residuos y demás. Este es otro ejemplo en Costa Rica de una botella de cerveza imperial de 350 mililitros. No estoy segura si ya Imperial implementó la etiqueta, pero sí la pueden ver, por ejemplo, en las botellas de agua cristal. Si ustedes revisan la botella van a encontrar este sellito
que básicamente indica que Imperial y Cristal pues tienen el sello del Programa Nacional de Etiquetado Ambiental y Energético. ¿Y eso qué indica? Si ustedes se van a la página de DIGECA, que es la Dirección de Gestión en Calidad Ambiental, se van a dar cuenta que hay una declaración ambiental para estos productos donde dice cuál es la huella que genera esta cerveza. Entonces, en este caso se dice que una cerveza imperial, por ejemplo, de 350 mililitros, genera una huella de carbono de 180 gramos de CO2 equivalente y que el 58% de esa huella se atribuye a aguas arriba, procesos aguas arriba, es decir, relacionado al tema de producción de la botella de vidrio como tal. Y así, bueno, tenemos varios ejemplos de cómo el análisis de ciclo de vida, pues, y específicamente la huella de carbono producto, pues nos ayudan a tomar decisiones y también a poder comparar en escenarios similares un producto con otro. Entonces, para participar en el programa País en esta categoría de reconocimiento, vean que es un proceso muy similar al que se seguía para la categoría organizacional. La diferencia es que en lugar de cuantificar un inventario de gases de efecto invernadero, tenemos que cuantificar una huella de carbono producto basados en un análisis de ciclo de vida. Y para esto, en lugar de utilizar la norma 14.064, parte 1, vamos a utilizar la norma 14.067, que es la que nos da todos los requisitos y las disposiciones para hacer estas huellas de carbono producto. Y lo demás, el proceso, lo demás es igual, implementar acciones de reducción, compensar mis emisiones y hay un proceso de verificación. Ahora bien, este proceso de cuantificación de la huella de carbono es mucho más complejo que elaborar un inventario de gases de efecto invernadero. Porque como les decía, estamos obligados a cuantificar todas las etapas del ciclo de vida de ese producto, a no ser de que en una regla de categoría de productos indique lo contrario. Entonces, para esto lo más recomendado es utilizar softwares como por ejemplo CIMAPRO, Gavi, Humberto, hay diferentes herramientas. Para mí la que más recomiendo es CIMAPRO, que es la que he utilizado. Y entendiendo que el costo por adquirir la herramienta es bastante elevado, en la Dirección de Cambio Climático se ha elaborado en conjunto con el Banco Mundial una calculadora de huellas ambientales sectoriales que está ligada a un software de CIMAPRO y lo que hace es facilitar la cuantificación de la huella de carbono para 4 sectores. El sector café, porque el sector café es un sector que como costarricenses pues nos representa, es sumamente importante. También para el sector frutas, el sector de servicios turísticos, bueno, en este caso son servicios de hospedaje, también entendiendo la magnitud o la importancia que tiene el sector turismo en nuestro país y también para dispositivos médicos. Entonces, también a través de la herramienta podemos cuantificar la huella de diferentes dispositivos médicos, entendiendo la importancia que ha tomado la industria de dispositivos médicos en los últimos años. Esta herramienta es completamente gratuita, es únicamente accesible, eso sí, para las empresas o los consultores que estén trabajando en alguno de estos sectores y nos permite cuantificar la huella con mucha facilidad. Bueno, importante, una vez que los productos adquieren este reconocimiento, se les entrega un símbolo que consiste en la marca del programa país, que sería esta, y no lo puse por acá, pero un código QR que va a la par, que cuando yo lo escaneo puedo irme directamente a la declaración ambiental de ese producto y conocer cuál fue la huella que se generó. Bueno, aquí está el código QR. Al igual que para la categoría organizacional, para la categoría de productos se han desarrollado diferentes lineamientos y guías de implementación que están accesibles en la página del programa País. Y también tenemos reglas de categoría de producto que son las que establecen las reglas para hacer esas huellas de carbono. Y bueno, hasta acá traté de ser bastante rápida, pero como les dije, era mucho material. No sé si tenemos todavía tiempo para algunas consultas. Ahí me indicará Alejandra o los organizadores para que me cuenten qué les pareció y si tienen alguna consulta adicional. Gracias. Perfecto, Carolina. Muchísimas gracias por todo su tiempo.
Sí tenemos varias preguntas en el chat, entonces si quieres te las voy haciendo una por una y vos vas contestando, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Igual si alguien más tiene alguna pregunta, nos la puede escribir a cualquiera de los co-host, o al final pueden levantar la mano si desean conversar. La primera pregunta dice, buenas tardes, ¿a dónde puedo encontrar las metodologías y hojas de rutas sectoriales para la descarbonización? Las metodologías todavía no han sido publicadas, pero muy pronto serán publicadas, entonces les invitamos a estar atentos a la página de la Dirección de Cambio Climático. Voy a pasarles el link de una vez por acá mientras vos me haces las otras consultas. Ahí les comento igual que también pueden seguir a la Dirección de Cambio Climático en Facebook, porque ahí también es donde se anuncian los pilotajes que se realizan con las empresas y también los procesos de consulta con la ciudadanía, donde ustedes también pueden asistir y saber cómo se están realizando estos procesos. Ok, perfecto. Luego preguntan por la norma B5. Ok, la norma INTE B5, sí me escucho, ¿verdad? La norma INTE Ajá. B5 sí es de acceso, no es de acceso gratuito, entonces se debe de conseguir con INTECO directamente, que es bueno, nuestro Instituto de Normas Técnicas, que es el que la desarrolla, valor asociado. Ujú. Ok, perfecto. Otra pregunta dice, si soy un estudiante que quiere hacer un TFG apoyando una empresa, haciendo su proceso de carbono neutralidad, ¿dónde puedo encontrar la información para realizar el proceso? Como te decía, toda la información para realizar el proceso, tanto para organizaciones, estudiantes y demás, se encuentra en el link que ya les voy a compartir. Ahí aparece un documento que son los lineamientos y aparece otra guía. Bueno, para productos todavía la guía no ha sido publicada, pero va a aparecer una guía con el paso a paso, que es un documento un poquito más amigable para entender cómo realizamos el proceso. Pero igual mi recomendación es como descargar los documentos que se encuentran disponibles en la página web, que también les indico que en la página web tenemos capacitaciones, las últimas capacitaciones que se hicieron están todas ahí, entonces está todo el material, las grabaciones y demás. Son capacitaciones, bueno, en el caso de estimación de incertidumbre, que es un tema bastante complejo, hay una capacitación de 8 sesiones, perdón, 5 sesiones, 8 horas cada una, y que les garantizo que es un curso buenísimo porque, bueno, yo misma lo he estado estudiando, entonces ahí pueden acceder y tener toda la información que requieran. Perfecto. Dice, ¿cuánto tiempo toma realizar un proceso del programa País? Ok, bueno, depende. En el caso de la categoría organizacional, es importante que los inventarios que se reporten se hayan realizado en un año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, para hacer un inventario necesitamos tener información histórica o si vamos a planear hacer un inventario para el 2023, por ejemplo, pues perdón, para el 2022 y presentarlo en el 2023, ya deberíamos estar teniendo toda la cuantificación. Entonces, en realidad va a depender de cómo estén tus datos. Hay empresas que son súper organizadas y ya tienen todos los datos cuantificados. Hay empresas que lamentablemente hay que empezar de cero y nosotros, bueno, como consultores o estudiantes o practicantes, bueno, a veces nos toca llegar a esas empresas a tener que ordenar la información. Entonces va a depender mucho de eso, pero en general hay que entender que se necesita un año de histórico de datos. Ok. Esta pregunta creo que es un poco abierta, pero dice, para una tesis es mejor hacer un proceso de carbono neutralidad o de ciclo de vida. Bueno, yo ahí no te diría, yo hice mi tesis, por ejemplo, en análisis de ciclo de vida. Yo en realidad me gradué hace poquito, hace como 2 años. Bueno, el tiempo ha pasado muy rápido con la pandemia y yo lo hice en estimación de huella de agua, que es una metodología similar a la huella de carbono, pero siempre se basa en un análisis de ciclo de vida con particularidades ahí.
Y lo más importante, yo le diría que es tener un software. Si la UCR en este caso no cuenta con CIMAPRO, que creo que es el caso de la UCR y el TEC, entonces lo más recomendado sí es ver cómo lo podemos conseguir. O bueno, en caso de que se vaya a trabajar con alguno de los sectores que ya contempla la herramienta, la SC, pues lo puede hacer por ahí. Pero lo primero sería asesorarse con los profesores. Aquí en la UCR tienen profesores que son expertos en análisis de ciclo de vida, entonces pueden consultar con ellos la disponibilidad de una herramienta y demás para hacerlo. Y si es por aprendizaje, yo les recomendaría análisis de ciclo de vida, porque es lo que a mí me apasiona, porque es a lo que vamos, es decir, vamos a estudiar procesos aguas arriba y aguas abajo, no únicamente en nuestro sector, pero sin embargo, la norma se actualizó hace muy poquito tiempo, la norma para organizaciones, y los requisitos están un poquito difíciles de cumplir porque tenemos que abordar emisiones indirectas significativas y incertidumbre. Entonces también véanlo como un proceso de aprendizaje y trabajar con una empresa apoyándole en este proceso, pues también sería muy constructivo para ustedes. Entonces, esas serían mis dos recomendaciones. Muchísimas gracias. Por acá dice, ¿en las empresas se necesita alguien capacitado para realizar el inventario o cualquier persona lo podría hacer? En realidad, sí hay que tener los conocimientos porque para realizar el inventario, bueno, primero necesitamos que haya, ojalá todo un equipo en la empresa, porque vamos a necesitar datos de todo tipo, es decir, con la gente de mantenimiento, pues si es una empresa muy grande, pensemos que necesitamos involucrar a la gente de mantenimiento, a la gente de transporte, a la gente de proveeduría, en fin, necesitamos recolectar un montón de datos. Pero en fin, la persona encargada de gestión ambiental, quien es normalmente quien se encarga de esos procesos, sí requiere, perdón, que tenga alguna capacitación para que entienda cómo se calculan estas emisiones. Si estamos hablando de la categoría organizacional, es un poquito más sencillo. Si estamos hablando de la categoría productos, sí se necesita más complejidad, por lo que les decía, de una herramienta. Hay procesos de asignaciones y demás que hay que realizar. Entonces, lo más ideal es que sí se capaciten y este ha sido uno de los principales retos que hemos tenido en el programa País o que se han tenido desde el programa País, y por eso también se realizan capacitaciones cada cierto tiempo donde cualquier persona, llámese estudiante, academia, empresa, ciudadano en general, puede participar. Ok, estas capacitaciones serían las que ya vos mencionaste de 5 sesiones, 8 horas, o son distintas. Bueno, sí, tenemos estas que fueron las últimas que hicimos, que de hecho se las estoy poniendo también aquí en el chat. Pero cada cierto tiempo el programa País está haciendo capacitaciones por lo mismo. Y de hecho ahora les comento y les adelanto que no es oficial todavía, pero estamos trabajando en la plataforma Aula Climática, que bueno, no sé si han escuchado hablar de esta plataforma. Es una plataforma que tiene la SC, donde hay capacitaciones autoguiadas. Entonces ya ahí tenemos un montón de capacitaciones, pero la idea es introducir las capacitaciones del programa País, que son las que hacen falta. Entonces ahí también se puede ingresar y cualquier persona puede completar todos los módulos que van a tener actividades, videos, dinámicas y demás, y hacer un aprendizaje autoguiado. Ajá, pero igual les vuelvo a invitar a que estén atentos de la página del programa País porque cada cierto tiempo se realizan capacitaciones. Este año se tienen que realizar capacitaciones abiertas y ahora con las ventajas de la pandemia también pues podemos hacerlas virtuales y tener un acceso a una mayor cantidad de gente en comparación al tiempo, el tiempo pre-COVID. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, en ese caso ya no tengo en el chat ninguna otra consulta. No sé si alguna persona quiere, ya sea levantando la mano o escribiéndonos. O si alguien más tiene algún comentario, aunque no sea consulta. Sí, adelante, por favor. Acá les estoy poniendo los links para que los puedan descargar y guardar, em, de los documentos, las capacitaciones, las empresas que forman parte, porque también en caso de que quieran hacer un trabajo final de graduación podrían contactar a alguna de las empresas que ya forman parte del país, país, perdón, o alguna otra nueva. Perfecto, muchísimas gracias por los links.
Con mucho gusto, Jimena, que por ahí nos pusiste un mensaje. Bueno, y si no hay más, entonces agradecerle muchísimo a Carolina Vindas por todo su tiempo, por toda por toda esta información tan relevante para la actualidad, ¿verdad? El tema de descarbonización es algo que lo tenemos encima. Eh, Nosotros como futuros ingenieros tenemos que ver por dónde le entramos y definitivamente ha sido muy provechosa la tarde con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un gusto. Espero de verdad verlos en el camino trabajando en conjunto en temas de carbono neutralidad y producción sostenible. Perfecto. A todos los presentes, muchísimas gracias por su tiempo y por haberse conectado a esta actividad. Damos por concluida la actividad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.